Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de C Sharp desde cero con Visual Studio y Visual Studio Code. Bueno, en este vídeo vamos a aprender algunas de las funcionalidades de Visual Studio Code. En concreto, vamos a estudiar cómo podemos realizar la depuración del código o como se denomina en algunos sitios el debugging. Bien, ¿qué es esto de la depuración del código, la depuración de errores? Bien, pues para ilustrar lo que es la depuración de código, tengo escrito un pequeño fragmento de código en el que, bueno, pues voy a inducir a la aplicación a que se produzca un error de manera voluntaria. Y lo que pretendo en realidad es, bueno, pues que la aplicación se genere una división entre cero, que eso directamente nos genera un error de cálculo y vamos a ver qué es lo que pasa. Mirad, voy a pulsar F5 para que veáis qué es lo que sucede. Es muy sencillo, se declaran dos variables, A y B. A la variable B directamente se le da el valor cero y se intenta calcular A dividido entre B para que se produzca un error, como estáis viendo. Nos dice que se ha producido una excepción de CL Resistent, así se llama la excepción, divide by zero. Bien, este tipo de errores son muy claros, son fácilmente localizables y de hecho, bueno, en este caso en concreto, cuando se produce, el compilador nos da toda la información, o sea que está clarísimo. Pero hay situaciones en las que cuando ejecutamos nuestro código se producen errores, se generan errores que no son fácilmente localizables, sobre todo cuando estamos hablando de aplicaciones pues que son muy grandes, que tienen muchísimo código y que bueno, pues la variabilidad del código y de los valores pues es muy grande y pueden suceder cientos o miles de cosas. Bien, la pregunta es, en este tipo de casos a los que yo me refiero, ¿qué mecanismos o qué herramientas tiene el desarrollador para poder depurar su código, para poder estudiar qué es lo que sucede en la ejecución paso por paso? Pues mira, la mayoría de editores de código, la mayoría de frameworks tienen lo que se llama el debugger o el debugging, que es bueno, pues una herramienta que permite la ejecución de código paso por paso. En este caso, Visual Studio Code también lo tiene y vamos a aprender a utilizarlo. Mirad, nosotros, como digo, tenemos un código muy pequeñito. Bien, vamos a suponer que yo quiero empezar a verificar qué es lo que sucede en el código, paso por paso, instrucción por instrucción, a partir de la línea 3. Bien, mirad, si yo acerco el puntero del ratón a la izquierda de los números de línea, no sé si veis que aparecen unos puntitos de un color rojo oscuro. Bien, pues si yo me coloco, por ejemplo, en la línea 3 y pulso, ese puntito del color rojo oscuro se convierte en un punto de un color rojo más vivo y queda de manera estática. Eso quiere decir que hemos activado un punto de interrupción o un breakpoint. Un breakpoint significa que el código cuando llega a ese punto se va a detener. Se va a detener para que a mí me permita comprobar qué es lo que está sucediendo o en qué estado se encuentra la aplicación cuando la aplicación llega a esa línea de código. Bien, ¿cuántos breakpoints puedo yo utilizar para hacer una traza o para hacer una depuración de mi código? Pues yo puedo utilizar tantos breakpoints como yo quiera. Puedo, por ejemplo, poner aquí otro. Me puedo ir incluso a, bueno, si tuviese, por ejemplo, llamadas a esta clase, pues por ejemplo podría añadir puntos de interrupción, pues también en otras partes de código que puedan ser invocadas. Este no es el caso. Bien, vamos a presentar un ejemplo sencillo. Entonces yo voy a deshabilitar los otros puntos de interrupción y solamente voy a habilitar este punto de interrupción. Como digo, cuando yo ejecute el código en modo de depuración, al llegar a esta línea se va a detener. Bien, ¿cómo ejecuto el código en modo depuración? Pues lo llevamos haciendo durante todos los vídeos del curso. Mira, si nos venimos aquí al menú, vemos una opción que dice Start Debugging, que quiere decir comenzar la depuración, que no es ni más ni menos que pulsar el F5, que es lo que venimos haciendo durante todo el curso. Hay otra opción que es Run without debugging, que quiere decir
que ejecute directamente la aplicación sin tener en cuenta los puntos de interrupción, es decir, ejecuta todo sin tener en cuenta ningún punto de interrupción y sin detenerse en ningún sitio. Y tenemos una serie de opciones adicionales para la activación, desactivación, etcétera, de los puntos de interrupción, de los breakpoints. Habilitar todos los puntos de interrupción, inhabilitar todos los puntos de interrupción, eliminar todos, o sea, desactivar y eliminar todos los puntos de interrupción, etcétera, etcétera. Bien, como digo, vamos a pulsar simplemente F5 y vamos a comprobar qué es lo que sucede. O puedo pulsar directamente sobre esta opción. Bien, mirad qué es lo que ocurre. Aquí ocurre lo siguiente. Como habíamos habilitado un punto de interrupción en la línea 3, veis que se ha marcado la línea 3 y ahora mismo la aplicación se ha ejecutado hasta ese punto. Todavía no se ha ejecutado la línea 3, pero si nos fijamos a la izquierda, tenemos representadas las tres variables que utilizamos en esta pequeña aplicación. La variable A, la variable B y la variable C. La variable A ya se ha inicializado, pues la línea de código número 2 ya se ha ejecutado. Estamos actualmente en la línea 3, justo antes de que se ejecute. Y las variables B y C, pues todavía no tienen ningún valor. B en realidad tiene 0 porque, bueno, no porque se haya ejecutado esta instrucción, sino porque es el valor por defecto, y C también tendría el valor 0 por ese mismo motivo. Bien, ¿cómo puedo yo continuar la ejecución paso por paso? Pues mira, si me vuelvo al menú, en la opción Run, tengo la opción Step Over y Step Into. Mirad, estas dos opciones quieren decir que pases a la siguiente instrucción, que ejecute la siguiente instrucción, pero estas dos opciones hay una gran diferencia. Vamos a suponer que esta línea, la línea 3, que es la que se va a ejecutar, en vez de ser una instrucción simple, en la que se escribe, en este caso, un texto en la consola, fuese en realidad una llamada a un método, a una función o un procedimiento. Nosotros tendríamos dos opciones en ese caso, en ese hipotético caso. Podríamos ejecutar todo el código de la instrucción, en este caso de la llamada a la función o de la llamada al procedimiento, o podríamos ejecutar las instrucciones una por una dentro de esa función o procedimiento. Este no es el caso, nos daría igual, en realidad, en este caso, pulsar F10 o F11. Pero bueno, vamos a pulsar F10, en nuestro caso, para pasar a la siguiente instrucción. Mirad, vemos que al pulsar F10 se ha escrito el valor de A es 10, es decir, ha ejecutado lo que se indica en la línea 3. Ahora se resalta la línea 4. Aquí de nuevo, si pulso F10, aparentemente no pasa nada. En realidad, aquí lo que ha pasado es que ya se ha asignado el valor 0 a la variable b. No lo hemos notado porque estaba inicializado por defecto con el valor 0, pero es lo que ha ocurrido. Bien, si vuelvo a pulsar F10, vemos que nos muestra por pantalla que el valor de b es 0. Y si vuelvo a pulsar F10 para ejecutar esta instrucción, aquí en realidad es cuando se produce la excepción. Bien, en nuestro caso podemos localizar el error bien haciendo la depuración, o como hemos comprobado, también porque nos lo dice el compilador al detectar la división por 0. Mirad, voy a detener esta ejecución y voy a declarar un procedimiento. Este procedimiento no va a hacer nada más que mostrar un mensaje. Lo va a mostrar 3 veces.
a poner aquí, por ejemplo, 1, 2, 3. Mira, lo que pretendo aquí no es ni más ni menos que mostraros cómo se realiza la depuración cuando la ejecución del código salta a otra parte, en este caso al interior de un procedimiento, y tiene que ejecutar varias instrucciones. Bien, mirad, volvemos a ejecutar la opción de Start Debugging. A ver, ha pasado aquí algo. Bien, no había escrito bien, respetando mayúsculas y minúsculas en la invocación al procedimiento. Mirad, como digo, vamos a hacer una depuración de este código, y para ello pues entramos en la opción de Start Debugging o pulsamos directamente F5. Bien, la aplicación ya estaría en ejecución y ahora mismo está detenida en esta instrucción, en la instrucción de la línea 3. Bien, si yo pulso F10, porque habíamos dicho que teníamos la opción de hacer un step over o un step into, si yo pulso F10 pasaría a la siguiente instrucción, pero en esta instrucción en la que nos encontramos ahora mismo, en la invocación al procedimiento muestra mensaje, podría pulsar F10, que correspondería a un step over, es decir, que saltaríamos directamente a la siguiente instrucción, ejecutaríamos en bloque todo esto, o bien podríamos pulsar F11 y lo que haríamos sería empezar a ejecutar las instrucciones una por una dentro del procedimiento que hemos invocado. Vamos a pulsar F11, vamos a comprobarlo. Si pulsamos F11, vemos que hemos entrado en la ejecución línea por línea de cada una de las instrucciones que forman el procedimiento. Una vez que termina la ejecución de todas las líneas de código del procedimiento, volvemos a la línea 4, pulsamos F11 y continuaríamos la ejecución en el punto siguiente. Eso sucedería pulsando F11, pero mirad, voy a volver a iniciar la depuración porque yo sé que de alguna manera el error no se produce en la ejecución de la función, sino después. Entonces, yo pulsaría F10. Una vez que estoy en muestra mensaje, antes habíamos pulsado aquí F11 y habíamos entrado a ejecutar una por una todas las instrucciones de la función, pero yo quiero ejecutar todo el bloque de la invocación de la función, de tal manera que en vez de pulsar F11 voy a pulsar F10. Si os dais cuenta, al pulsar F10 se han mostrado los tres hola, 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 y de la misma manera a partir de aquí continuaríamos la depuración hasta llegar al error. Bien, mirad, para que veáis de una manera un poco más ilustrada qué es lo que sucede cuando tenemos varios valores y hacemos una depuración. Vuelvo a pulsar F5, la aplicación se va a detener en la línea 3. A ver, ha sucedido aquí algo. Ha sucedido que aquí C lo he declarado dos veces. Y lo que os comentaba antes, mirad en la parte izquierda que tenemos las cuatro variables A, B, C y D. La variable A ya ha ejecutado su sentencia, con lo cual está inicializada con el valor 10. Si yo pulso F10, se mostraría el valor de A es 10. Si yo vuelvo a pulsar F10,
va a ocurrir que se va a asignar el valor 0 a la variable b en las variables de depuración. A continuación, si vuelvo a pulsar F10, se va a inicializar el valor de c. Si habéis podido observar, se le asigna en esta parte el valor 10. Al pulsar F10 sobre esta nueva instrucción, se actualizará en esta parte el valor de d, que es 6 por c, como c vale 10, pues valdrá 60, como así se muestra. Y al volver a pulsar sobre F10, ocurriría que hemos terminado la ejecución y no nos ha dado tiempo de poder comprobar cuál era el valor final de la variable c. Bueno, este ha sido un ejemplo, no voy a decir improvisado, pero un ejemplo sencillo, un ejemplo básico de cómo funciona la depuración de código, para que sepáis que tenéis en Visual Studio Code esta herramienta, que lo podéis utilizar para depurar la ejecución de vuestras aplicaciones. Y por el momento, pues nada más. Continuamos en el siguiente vídeo.